Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy seguimos con más contenido de tácticas aquí por el canal y en esta oportunidad les traigo un nuevo video de contratácticas, una de las series más solicitadas y que hace tiempo no la traía por el canal. Y para actualizar el video de hace unos 2 o 3 años, hoy les recomendaré un par de contratácticas para las 4-4-2, que veo que están muy fuertes en este 2025 y por ello les traigo nuevas alternativas tácticas para contrarrestarlas. Así que espero que estos consejos les sean de muchísima ayuda como siempre y puedan vencer a esta difícil alineación. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos rápidamente con la primera contratáctica que mencionaré en este video y como siempre lo hacemos en esta serie, iniciaremos con una opción ofensiva como la 4-3-3. Y si bien considero que la opción B es mejor, también pueden usar la 4-3-3A sin problemas en caso de que les quede mejor el equipo para un 11 de posiciones específicas. Aquí hablamos de una opción para aquellos que sean muy superiores a su rival en valor de equipo, tanto en condición de local como de visitante, siempre y cuando la ventaja sea de unos 8 puntos de media y el rival no tenga mejorado el nivel de estadio al 2 o al 3. También será una muy buena opción para aquellos que jueguen de local con estadio nivel 3 y tengan como mínimo la misma media que su rival, es decir, no más de 3 puntos a favor o en contra. Dado el poder ofensivo y el dominio que suelen tener las 4-3-3, si nuestro rival nos juega con 4-4-2 y tenemos la ventaja en plantilla o jugamos de local, la 4-3-3 será sin dudas nuestra mejor opción táctica para intentar aprovechar el plus de valor de equipo o de la localía. Y para aprovechar aún más nuestro valor de equipo, siempre recomiendo tener en alineaciones ofensivas el plus de posiciones específicas para que rinda aún mejor la táctica, dado que es una alineación muy sencilla de completar un 11 con jugadores en su posición ideal. Y obviamente si pueden sumarle el plus de nacionalidad, muchísimo mejor, ya que todo plus extra potenciará aún más la táctica, sobre todo para los duelos más igualados. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las tácticas que utilizaremos en la 4-3-3. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el del juego por las bandas. La agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verde, agresivo con jueces celeste y amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Dado que esta alineación se usará en superioridad, ya sea de equipo o de estadio, lo ideal será no arriesgar tanto con la agresividad. En cuanto a las tácticas en línea, aquí les recomendaré dos opciones. La primera será con todos en su posición para cuando sean superiores a su rival, y la segunda opción será el siempre confiable apoyo de medios a la defensa cuando tengan duelos más parejos. Y en las avanzadas, la presión que recomendaré utilizar en esta 4-3-3 será una presión balanceada de 57, con un estilo ofensivo en 75 y con una velocidad de pases rápidos en 70. Y para cerrar la táctica, en el marcaje y el fuera de juego se utilizará un marcaje zonal y no se usará el fuera de juego. Bien, vamos con la segunda recomendación táctica de este video, que será una opción más equilibrada, ya que estoy hablando de la 4-2-3-1, una alineación que desde hace tiempo se mantiene entre las mejores del juego y que funciona muy pero muy bien tanto de local como de visita y también en terreno neutral. Y pese al mal 2024 que tuvo en general las tácticas de tiro desde lejos, la 4-2-3-1 viene siendo la excepción, teniendo un 2025 en donde se sigue manteniendo como la mejor si hablamos de ese plan de juego. No obstante, pese a todo el dominio que pueda mostrar esta 4-2-3-1, como en toda alineación de tiros desde lejos, será clave que cuenten con buenos especialistas para aprovechar y ser efectivo en las pelotas paradas, ya que es su vía más clara de gol. También recuerdo como siempre que si cuentan con el plus de nacionalidad y con un 11 de posiciones específicas, muchísimo mejor, ya que la táctica se potenciará aún más, sobre todo el plus que te da a contar con el CI y el CD. Aún así, vale remarcar que la táctica puede funcionar sin problemas colocando CCA, CC o CCD en esas posiciones. Bien, dicho todo esto, vamos con las tácticas que utilizaremos en esta 4-2-3-1. En primer lugar, el plan de juego será como siempre el de tirar o disparar desde lejos. En la agresividad podremos utilizar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja
y cuidadoso con jueces rojos. En las tácticas en línea, aquí tendremos dos variantes para utilizar. En el caso de ser superiores a su rival, les recomendaré usar con todos en su posición, mientras que en caso de ser inferiores, ahí sí usaremos el siempre confiable apoyo de medios a la defensa. Y por el lado de las avanzadas, aquí se utilizará una presión alta encerrando los espacios con un número base de 62, el estilo será defensivo en 32 y la velocidad será de juego de pases rápidos en 64. Y para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizará un marcaje zonal y no se usará el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la tercera opción que recomendaré en este video para derrotar a las 4-4-2. Y aquí tendrán una opción un poco más defensiva o conservadora en relación a la 4-2-3-1, ya que hablaremos de la 4-5-1, una alineación que siempre considero muy confiable ante todo tipo de alineación y que ante las 4-4-2 siempre se ha mantenido con muy buenos resultados. Quizás no será tan goleadora como la 4-2-3-1 y dependa aún más de especialistas en algunas circunstancias, pero aún así no deja de ser una gran opción para frenar a las 4-4-2. Y antes de ir con las avanzadas, recordarles como siempre que además de la importancia de los especialistas, también es importante todo plus extra para potenciar aún más la táctica, ya sea contando con un 11 de posiciones específicas o con 6 de un mismo país para el plus de nacionalidad. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-5-1. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de tirar o disparar desde lejos. En cuanto a la agresividad, se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí se la podrá usar tanto con el apoyo de medios a la defensa para duelos parejos, como también sumando el apoyo de los delanteros al medio para partidos en condición de visitante en inferioridad de equipo y con un rival con estadio nivel 3. Y bien, en las avanzadas, esta 4-5-1 se usará con una presión baja de 32, es decir, en defensa profunda, el estilo será defensivo en 29 y la velocidad podrá variar entre juego de pases rápidos en 65 o juego de posesión en 55. Aquí la velocidad dependerá un poco del tipo de 4-4-2 que enfrenten. En ocasiones funcionará mejor una opción antes que otra, pero de base recomendaría empezar con la opción de 65. Si ven que en determinada actualización deja de rendir, lo mejor será cambiar a la velocidad de 55. Y bien, para saber la táctica, esta 4-5-1 se jugará con un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, vamos ahora con la cuarta y última opción de este video de contratácticas para las 4-4-2. Y aquí tendremos una recomendación táctica muchísimo más defensiva que las anteriores opciones, pero que últimamente está muy efectiva. Y lo destacable de esta opción táctica es que se la podrá usar con 4 alineaciones distintas, que son la 6-3-1A, la 5-2-3A, la 5-3-2 y la 5-3-1-1. Vale aclarar que la recomiendo en ese orden de prioridad, pero igualmente depende de la plantilla que tengan y de esa manera aprovechar mejor a sus jugadores. Esta opción táctica viene sacando muy buenos resultados aún en situaciones muy adversas, sobre todo ante alineaciones como la 4-4-2 y la 4-3-3. Hablamos de una táctica que trata de evitar que se generen muchos remates en el partido, con el fin de intentar mantener el 0 en el arco y buscar hacer daño en las pocas llegadas que tengamos a nuestra disposición. Una opción muy recomendable ante rivales que sean muy superiores o incluso en ocasiones donde nos usen campus de entrenamiento. Por último, recordarles como siempre que si pueden completar el plus de nacionalidad y el de posiciones específicas, muchísimo mejor, ya que siempre será un plus extra para tus jugadores y para la táctica en sí. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en estas alineaciones. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el del contraataque. En cuanto a la agresividad, aquí jugaremos en brusco con jueces verde, celeste y amarillo, agresivo con jueces naranja y normal con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí se utilizará un doble apoyo, tanto el apoyo de los delanteros como de los medios a la defensa. Y en las avanzadas, estas alineaciones utilizarán una presión muy baja de 16, con un estilo muy defensivo en 10 y con una velocidad de pases rápidos en 60. Y para cerrar la táctica, nuevamente les recomendaré utilizar el marcaje zonal y no utilizar el fuera de juego. Bien, estas fueron las tácticas que más me han funcionado ante las 4-4-2 en este 2025. Espero que les sean de muchísima ayuda estos consejos tácticos para que así puedan hacerle frente a una alineación que desde el 2024 que viene complicando y mucho. No tengo dudas de que estas tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy.
Si les gustó este video déjenle un like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de videos, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de contratácticas para así traerles ese contenido en la siguiente edición. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.